Gestión Empresarial con Valores, un podcast de la Asociación Católica de Propagandistas y Acción Social Empresarial, presentado y dirigido por Clara González. Bienvenidos, queridos oyentes, otro mes más a Gestión Empresarial con Valores, el podcast de la Asociación Católica de Propagandistas y Acción Social Empresarial, donde exploramos cómo los empresarios pueden ser impulsores de cambio desde una ética cristiana, humanista y transformadora. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Aguilera, presidente de Aguilera Ingenieros S.A. Pedro, es un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo nace Aguilera Ingenieros y cuál ha sido su evolución hasta hoy? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad de poder presentar y estar aquí para dar un pequeño testimonio de lo que es nuestra empresa y lo que ha sido. Hago una breve introducción. Aguilera Ingenieros es una empresa que va a cumplir 65 años, la funda mi padre y es una empresa de ingeniería especializada en proyectos complejos, fundamentalmente de instalaciones, y siempre ha estado pionera dentro de los campos de nuestra actuación, que ha sido las instalaciones electromecánicas complejas. Dentro de nuestra actuación, los primeros años de la empresa se dedicaron a el boom en aquella época, que eran las instalaciones de climatización, también las instalaciones eléctricas, y posteriormente hemos evolucionado hacia proyectos complejos de instalaciones donde han primado los temas de seguridad, de eficiencia energética, temas biosanitarios, temas de emisión crítica, es decir, proyectos complejos dentro de nuestra especialidad. Somos una empresa pequeña, yo he sido la segunda generación de la misma y está la tercera ya tomando el relevo. Dentro de nuestros proyectos significativos o nuestras actividades especiales han sido edificios singulares, torres, edificios en altura, centros de proceso de datos, centros de laboratorios farmacéuticos, universidades, hospitales, tema hotelero turístico y hasta complejos deportivos. Este es un poco el barniz de la empresa. Somos una empresa pequeña, entre 50 y 60 ingenieros y que seguimos haciendo pues de excelencia de nuestro saber hacer, entender y de lo que hemos aprendido. Personalmente yo soy ingeniero industrial, doctor ingeniero industrial por la Politécnica. En este momento me han nombrado la Politécnica profesora ad honorem de la misma y colaboro un poco en transmitir pues conocimientos, valores y experiencias que en mi vida profesional pues he ido adquiriendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Más adelante en esta entrevista iré preguntándote por alguno de estos ya pistas que has dado sobre la trayectoria tuya personal y de Aguilera, pero primero me gustaría saber qué te motivó personalmente a entrar en el mundo de la ingeniería, tomar el relevo de tu padre y seguir con... Bueno, todo viene del origen, es decir, mi padre, la típica historia de la posguerra. Mi padre era perito industrial, tardó 12 años en hacer la carrera de ingeniero industrial, con lo cual a la vez estudiaba y trabajaba, y bueno, pues era lo que yo vivía en mi casa. En aquella época el tema de las competencias profesionales de la ingeniería no eran fáciles, pero mi padre trabajaba y adquiría experiencia a la vez de formación y obtenía una titulación. 12 años después de terminar la carrera de perito, consigue la titulación de ingeniero superior e inmediatamente consigue una cátedra importante patrocinada por la UNESCO para crear una cátedra de Ingeniería Civil Mecánica Termotecnia en la Universidad de Concepción en Chile, en el año 61. Y es ahí prácticamente donde nace la empresa. Nace la empresa también un poco por las circunstancias, ¿no? Mi padre era un experto en temas de psicometría, de climatización, porque había trabajado en diversas empresas y además un experto en temas eléctricos, se había graduado también en la Universidad de Ingeniero Superior en la Universidad de Bruselas, y entonces es el boom del turismo en España y se empiezan a construir los primeros hoteles de lujo. Claro, en aquella época, en la Costa del Sol, un hotel de 5 estrellas que tuviese aire acondicionado, pues era prácticamente magia, ¿no? Es decir, era una cosa... Bueno, pues
Al hilo de ese desarrollo tan brutal, pues mi padre tuvo la oportunidad de trabajar en el desarrollo turístico y también en el desarrollo industrial, donde pudo hacer pues desde los primeros hoteles de la cadena Meliá, Meliá Torremolinos, o el Meliá Don Pepe, o el Meliá Princesa, o el Meliá Madrid, es decir, que era la época turística, muchos hoteles también en Mallorca, pero también tuvo la oportunidad de empezar el primer desarrollo industrial farmacéutico importante que hubo en España en los años 60, pues con la primera fábrica de Pfizer, o de Essex, o de... bueno, es decir, fue una coyuntura donde no había esa especialización o ese conocimiento como empresario profesional independiente y, bueno, pues ocupó una necesidad en el mercado. La empresa fue creciendo y la empresa fue afianzándose y se hizo un referente dentro del sector y pionero de la climatización en España y luego pues se amplió a diversos sectores. ¿Por qué me meto en esto? Pues yo no tenía más remedio, era lo que había vivido en casa, lo que había conocido, los valores, la experiencia, el sacrificio, el esfuerzo y bueno, pues ver acompañar la vida de mi padre, pues de alguna manera no es que me surgiese la vocación, yo no tenía más remedio. Yo empecé mi carrera 9 años después de que terminase mi padre la suya, con lo cual, pues no voy a decir que fuésemos casi colegas, pero había muchas cosas en común y yo pues cogí la estela del seguimiento de mi padre, hice la misma especialidad que él, hice el doctorado en la escuela y bueno, mi primer trabajo con 20 y pocos años fue trabajar en Aguilera Ingenieros, que ha sido mi vida profesional completa. Y esto es un poco pues el porqué, es decir, son las circunstancias de la vida lo que me llevaron a estar donde estuve y donde he estado. Y a día de hoy, ¿cuál dirías que sigue siendo o es, si es que ha cambiado, el motor de Aguilera Ingenieros? Pues yo creo que el motor de Aguilera Ingenieros hoy, después de más de 60 años de experiencia, es el enorme cúmulo de experiencia profesional adquirida, el enorme valor de las referencias que hemos adquirido y el poder, iba a decir, dar gratis lo que hemos recibido gratis, la suerte que hemos tenido de tener una experiencia única en nuestro sector y poder seguir aportando a la sociedad por nuestros conocimientos y nuestros valores. Al principio, pues todo el desarrollo de las instalaciones de climatización en España, la industria farmacéutica, me refiero siempre en cuanto a instalaciones, y luego pues los diversos sectores. Hemos trabajado el sector de los grandes edificios o edificios corporativos, desde en las 4 torres, hemos hecho la ingeniería de 2, la de Repsol y la de SACIR, o grandes edificios corporativos, como ha sido la sede del Banco de Bilbao, o como la ampliación del Banco de España. Han sido edificios en su momento emblemáticos que aportaron un plus a la tecnología y bueno, pues hemos estado siempre en cabeza de innovación, sin hacer experimentos, en el desarrollo. Hemos participado en los primeros centros de proceso de datos que ha habido en España. Estamos ahora con temas de biosanitarios, con complejos hospitalarios, temas de misión crítica. Bueno, un poco aportando y sacando provecho de esa enorme experiencia que se ha acumulado a lo largo de los años. Y en un sector tan técnico, ¿cómo se integran los valores humanos y éticos? Pues yo lo diría al revés. No es porque sea un sector tan técnico, es que sin valores y sin ética, quiero decir, no tiene mucho sentido la profesión. Es decir, yo tengo siempre una máxima, ¿no?, que dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza no perdona jamás. Entonces, cuando uno está trabajando en un sector tan técnico que tiene tantísimas implicaciones y tantísimas responsabilidades, o pone uno en primer lugar la ética y los principios y los valores, o todo lo demás es un castillo que se desmorona, ¿no? O sea que recientemente, con el tema del apagón, tuve el privilegio, la suerte, o no sé cómo decirlo, que vino a verme periodista principal del New York Times, Jim Glantz, un experto en catástrofes, que había cubierto la catástrofe del año 2003 en California, del apagón, y una de las cosas fundamentales que salieron a relucir no era el tema técnico en sí, por qué y cómo, que bueno, eso se puede llegar a una explicación, sino cuál es la consecuencia de un tema que en principio es puramente técnico, pero que tiene
lugar en la vida de las personas, en sus almas. Es decir, un hospital que no pueda funcionar o que no pueda alimentarse un respirador de un enfermo, o que en una residencia de ancianos no puedan moverse de planta porque los ascensores no pueden funcionar. Es decir, tenemos que ser conscientes desde el primer momento de la importancia técnica, o en cualquier otro sector, yo puedo hablar de lo que he vivido, he sufrido, que tiene para la sociedad, para el mundo en que nos vivimos, la importancia que tiene enfocar cuáles son los principios, cuáles son las necesidades que hay que resolver y poner la tecnología al servicio de, y no al revés. Y eso, bueno, pues con lo del tema del apagón creo que ha habido un ejemplo claro de cuáles son las consecuencias de un tema técnico que tiene su solución, pero que hay un tema ético que ahí está. Es decir, cómo se repara o cómo se evita o cómo ponemos en la ecuación de valores no solo el coste de la energía, sino de las implicaciones que puede tener un mal funcionamiento de un sistema. Todo al final repercute en nosotros, en las personas. ¿Qué principios rigen la toma de decisiones en vuestra empresa? Bueno, yo creo que rigen el mismo que puede regir en cualquier otra empresa. Es decir, uno tiene que tener unos principios sólidos y basados, y en base a eso es como el edificio que está cimentado en roca firme y no en tierra pantanosa que llega el agua. Es decir, bueno, los principios tienen que ser los principios, y los principios pues vienen también fundamentados por valores. Yo en mi vida profesional, que ha sido muy larga, problemas técnicos me he encontrado con pocos. Y si los he encontrado, creo que los he resuelto y casi no me acuerdo de problemas técnicos en sí. Lo que sí ha sido raro, el problema ético que no me he encontrado, o el problema de valores que no me he encontrado a la hora de tomar una decisión técnica. Es decir, no nos damos cuenta, pero las consecuencias de un pronunciamiento técnico equivocado, una cosa tan sencilla, cuando uno está diseñando la luz de este estudio, uno tiene que pensar que no es una solución técnica, es una solución para qué personas lo van a utilizar, qué trascendencia tiene o no tiene. Esto es una cosa que quizá tenga poco menos eso, pero ¿cuál es el problema en un hospital? ¿O cuál es el problema de la contaminación que puede existir con un problema en un aula con el COVID? ¿O cuál es el problema que puede existir de una contaminación medioambiental o de un despilfarro energético? Es decir, que desde el punto de vista técnico es una pena el que no haya más formación ética, porque los problemas técnicos se resuelven, pero los problemas éticos de la finalidad de nuestro servicio, nuestro trabajo, pues tiene consecuencias a veces muy duras o muy difíciles o muy gratificantes. Depende de cómo se ejecute. ¿Y cómo se puede equilibrar o conjugar esta innovación tecnológica con la visión de servicio a la persona y a la sociedad? Bueno, yo creo que son cosas absolutamente compatibles. Todo profesional tiene una obligación de superarse a sí mismo, de esfuerzo, Bueno, en la empresa teníamos una máxima, que es decir, nada de lo que hagas será suficientemente bueno. Entonces, no te creas que por eso tienes la obligación de aspirar a más, de dar más, de poder dar lo mejor de ti mismo en función de las necesidades y de aquellos fines que quieres conseguir, pero siempre poniendo a la sociedad, a la persona en el centro de la ecuación. No es ponerse uno a sí mismo, ¿no? Y ahí es donde juega un enorme valor los valores, los principios, y eso, bueno, pues es una cosa consustancial. El hombre o la persona no es un ser para ir a un sitio o a otro de manera diferente, sino que es una persona integral y tiene que comportarse de igual manera pues en el ocio o en el trabajo o en la relación con los amigos. O sea, quiero decir que en ese sentido son absolutamente conjugables y absolutamente necesarios. Es decir, la obligación de estar al día con las nuevas tecnologías, pues es fundamental, porque es que hemos tenido la suerte de tener unas herramientas, unos medios, una suerte que tenemos que saber aprovecharla. Yo eso en el Evangelio lo llaman talentos, pero bueno, pues el talento no se aplica a muchos sentidos, incluso aquí. Desde luego. Hemos mirado un poco de la empresa
de puertas hacia afuera. Ahora me gustaría que mirásemos puertas hacia adentro. Yo creo que, perdón por la interrupción, yo creo que es lo mismo. Puertas afuera, puertas adentro, la empresa no tiene por qué hacer ninguna distinción especial. Lo único que la relación con fuera tiene unas connotaciones y la relación hacia adentro lo mismo, pero el comportamiento debe ser el mismo. Es decir, hoy en día la sociedad no se guía por los maestros, se guía por los ejemplos. O sea, el ejemplo es fundamental y entonces quizá pues en el espacio corto donde se puede aplicar, nosotros ser una empresa de ingeniería, nuestro capital es la persona. La persona es un ser irrepetible, la persona es un ser único. Los que tenemos creencias pues sabemos que está hecho a imagen de Dios, como dice el Génesis, pero independientemente del tema, es decir, es un capital sumamente frágil e indispensable. Una máquina se puede reemplazar, una persona no. Entonces, una persona, el trato con la persona es muy especial, muy diferente, no es un objeto, no es un número. Y entonces, el tema de tratar a la persona con valores y con principios y con ejemplo, pues a una persona se le exige honestidad, se le exige sacrificio, se le exige compromiso, se le exige honradez. Es decir, hay una serie de valores que son, y esos valores, pues yo los he vivido sin mayor trascendencia y sin mayor ruido, ¿no? Es decir, se viven porque si forman parte de los principios y uno los principios los comparte, los vive y los da ejemplo, es decir, ¿cómo vamos a pedir compromiso a una persona que trabaja en tu empresa si cuando él tiene un problema tú no estás comprometido con él en ayudarle a subir o a resolver el problema, ¿no? Y yo en ese sentido pues hablo mucho de la misericordia, ¿no? La obra de la misericordia, es decir, el capital humano hay que manejarlo con conceptos humanos, personales y demás. Es decir, y ahí el decálogo de la misericordia es fantástico, ¿no? Es decir, enseñar al que no sabe. Pues claro, es decir, nadie nace sabiendo, entonces hay que enseñar, corregir al que yerra. Es la mejor escuela de aprendizaje. Si a uno se equivoca y no le corrigen, pues no puede dar buen consejo al que lo necesita, consolar al triste. Es decir, son principios básicos que hay que compartir, que hay que ejercitar y que hay que vivir. Has respondido a mi pregunta incluso sin llegar a hacerla. Ah, bueno. ¿Qué decisiones complejas habéis tomado por manteneros fieles a vuestros principios y valores? Todos los días hay una decisión compleja que tomar, pero esas decisiones complejas tienen que salir de manera natural y no forzada. O sea, decir la verdad, ser honrados, dar lo mejor de ti para tu cliente, tratar a la gente como se merece, a tu equipo. Es decir, decisiones complejas. Bueno, pues sí, no vamos a andar aquí que... Es decir, en nuestra profesión existen una serie de decisiones complejas, peliagudas, porque tienen una enorme afectación a la seguridad, a la continuidad de un suministro, temas de misión crítica. O sea, pongo un ejemplo, el Estadio Bernabéu, es decir, que hemos colaborado en el proyecto de instalaciones de la reforma completa. Es decir, es una tontería, pero si se va la luz, ¿qué consecuencias tiene? Es decir, cuando uno se plantea en el mundo empresarial de la ingeniería pequeña y que fundamos con capital humano, hay que ver que nuestras actuaciones, nuestras decisiones tienen unas implicaciones más allá de lo que nosotros podemos prever. Implicaciones para el medio ambiente, implicaciones de contaminación, implicaciones de optimizar el consumo energético, limitar la descarbonización, el tema del calentamiento. Bueno, es decir, no son temas que haya que meter desde el punto de vista ideológico, sino son temas que en el día a día, el ahorro energético, la optimización de los recursos, la maximización del beneficio, la seguridad de un centro de proceso de datos, que no falle el suministro y que no falle la funcionalidad por las implicaciones que tiene. Es decir, todo eso se está planteando todos los días en el momento que uno empieza por la mañana y tiene una hoja en blanco y empieza a hacer proposiciones o propuestas. Entonces, eso sí que tiene una trascendencia importante. Problemas éticos, ya el típico, decir, pues eso, la corrupción. Yo creo que esos casos son más de periódico que del día a día realmente, ¿no? El día a día son muchas pequeñas cosas donde si los principios están claros sale todo más o menos automáticamente, ¿no? Es decir, pues el tema de una contaminación de un edificio por amianto, pues son temas delicados que hay que tratar con el máximo cuidado porque puede tener una consecuencia frente a terceros, los cuales no tienen culpa ninguna de esa situación, pero sí está en tus manos como profesional de evitar o de dar solución a esos problemas que tienen una implicación para terceros.
Desde luego. ¿Cómo afrontáis en Aguilera Ingenieros los retos que plantea el futuro, la sostenibilidad? Pues la nosotros los retos del futuro son los retos del presente. Es decir, para nosotros la sostenibilidad, el ahorro energético, el tema de la descarbonización, pues son temas del día a día, pero desde hace ya muchos años. Es decir, y vendrá ahora la inteligencia artificial y vienen también todos los temas de la tecnología cuántica y demás. Es decir, los retos del futuro tenemos como 3 principios básicos. Primero, la formación exhaustiva del personal y de la gente. O sea, nosotros somos una escuela de aprendizaje donde nos nutrimos de jóvenes a los cuales damos posibilidad de aprendizaje y posibilidad de formación en áreas muy específicas, de las cuales, como digo antes, dar gratis lo que habéis recibido gratis. Es decir, esa experiencia acumulada que tenemos la obligación moral de darle y de transmitirla para que otras generaciones puedan llevar el testigo y puedan dar el ese. Pero no hay ninguna varita mágica que pueda dar una solución al tema. Ojalá, pero de momento. Y así, en una pregunta un poco más general, ya para terminar, ¿qué papel crees que debería tener hoy el empresario cristiano en el ámbito industrial, sobre todo? Vamos a ver, yo creo que el empresario cristiano, primero, que sea coherente consigo mismo y que sea cristiano en casa, en la empresa o en el ocio. Eso es independiente. Segundo lugar, tiene la obligación de ayudar a los demás en lo que uno ha recibido, y para mí una cosa absolutamente fundamental dentro de nuestro sector y que de alguna manera promueve los valores cristianos es en la formación de talento, en la formación de jóvenes y en dar oportunidades, como se nos dieron a nosotros en nuestro momento, de poder educar en valores que son los que nos han guiado y los que nos han permitido 65 años pues estar aquí todavía. Muchísimas gracias, Pedro Aguilera, de Aguilera Ingenieros S.A., por mostrarnos que también en sectores exigentes como la ingeniería es posible también poner a la persona en el centro. Gracias a todos los que nos acompañáis en este camino hacia una gestión empresarial con valores. Hasta el próximo episodio. La gestión empresarial con valores, un podcast de la Asociación Católica de Propagandistas y Acción Social Empresarial, presentado y dirigido por Clara González.